Bueno, muchas gracias por estar hoy presentes acá y que les interese la temática. Y bueno, como les comentaba Luis, desde la Estación Experimental de INTA de Anguil, desde hace varios años ya, venimos trabajando en el tema de manejo de malezas y herbicidas, tratando de tener una mirada lo más holística posible, involucrar el manejo de malezas dentro de un manejo de lo más sustentable posible. Y bueno, y mi presentación va a estar enfocada a esto, tratando de pensar que cuando cada uno de nosotros decidimos qué vamos a usar para controlar una maleza, todo esto tiene otras implicancias también, y no solo el control de malezas. Para que intento a través de nuestros trabajos y de las charlas trasladar eso, el sentido de responsabilidad también que tenemos al momento de decidir un manejo por sobre otro, ¿no? Bien. Cuando hablamos de manejo de malezas, la verdad durante los últimos años hemos pensado únicamente en qué uso y qué dosis de herbicida uso, ¿no? Sin embargo, la decisión tendría que estar basada en un sistema, en una rotación de cultivos que involucre no solo la cuestión del herbicida y la dosis a usar, sino pensar esto en una rotación de cultivos, en una rotación y mezcla de diferentes herbicidas, modos de acción, y también incorporar en nuestra idea los métodos culturales en cuanto al manejo de malezas. Como les decía, cuando tomamos una decisión del uso de un herbicida u otro, también va a haber efectos no deseados del uso de ellos, como por ejemplo la proliferación de malezas tolerantes, la generación de resistencia en malezas y también la contaminación de aire, agua y suelos, y después vamos a ver algo relacionado con suelos, con aquellos conceptos de carryover y stacking, ¿no? Que es la persistencia de los herbicidas en el suelo. Perdón. Cuando aplicamos un herbicida, vamos a tener muy posiblemente deriva de gota, con lo cual hay todo un mundo por mejorar y por explorar en esta cuestión para minimizar la pérdida de producto por la deriva de gota y pretender que la mayor parte del herbicida que se use llegue a un destino, al destino que a mí me interesa, ¿no? Parte de él también se puede volatilizar. Esto está principalmente relacionado con las propiedades físico-químicas de las moléculas que estamos utilizando y ya no tan así con las tecnologías de aplicación que estemos empleando. Parte del herbicida que llega al suelo, si se dan eventos de precipitaciones muy intensas, puede haber escurrimiento superficial y alcanzar aguas subterráneas. Parte de él puede sufrir de fotodescomposición. Parte de él también lo cosechamos porque parte de él es absorbido por las plantas, o bien puede ser asperjado sobre las plantas y dependiendo del momento de cosecha, no pensemos únicamente en un cultivo extensivo, pensemos en hortícola, frutas, también parte de los residuos van en el producto de consumo directo. Parte de él es absorbido al suelo. ¿Qué quiere decir que es absorbido? Que queda retenido en el suelo. Y esta retención es clave en el comportamiento del herbicida, inclusive define la residualidad que va a tener un producto. Por eso este proceso de absorción van a ver que es uno de los principales procesos que se dan en el suelo que van a definir ya sea el control de malezas o su pérdida también en el medio. Aquel herbicida que no quede retenido al suelo va a quedar disuelto en la solución del suelo y si hay un movimiento de agua en el perfil, el agua saben que es el vehículo universal de transporte en el medio, si hay herbicida disuelto y hay un avance
de un frente húmedo, puede haber un movimiento de arrastre del producto y alcanzar agua subterránea. Puede haber en alguna situación algún grado de ascenso capilar, pero por otro lado, todo aquel herbicida que no quedó retenido también va a estar sujeto a la degradación microbiana. Eso también va a definir su persistencia en el suelo. También puede haber degradación de tipo química. Y vamos a ir conversando todos estos temas para ir viendo cómo podemos ajustar lo mejor posible las dosis a utilizar, que eso va a ser clave en la decisión que nosotros tomemos y de forma de maximizar su utilización y su eficacia y minimizar todos estos efectos colaterales o fugas que tenemos de la dosis que nosotros aplicamos en el ambiente. Sabemos que puede haber situaciones de contaminación difusa. ¿A qué se llama contaminación difusa? A todos estos procesos de pérdidas o fugas del producto que no llegue a mi objetivo, a la maleza, la deriva, el escurrimiento, la lixiviación, la volatilización. Eso está asociado a procesos de contaminación difusa. ¿Por qué difusa? Porque yo no identifico claramente la fuente. Está relacionado con aplicaciones extensivas en dosis relativamente bajas con una frecuencia dada. Entonces yo tengo una fuente permanente, prácticamente permanente, porque además los productos persisten en el suelo, con lo cual por eso además es prácticamente permanente, y que puede sufrir de fugas. Y por otro lado, tenemos procesos de contaminación puntual que están principalmente relacionadas con el manejo y el manipuleo de los productos químicos. Por ejemplo, derrames de bidones, acumulación de bidones con resto de producto, o lavado de maquinaria, o descarga de parte del líquido remanente en el tanque, una descarga puntual. Eso llegan con muchísima facilidad al agua subterránea. Yo no le voy a estar mostrando trabajos de este tipo, pero bueno, estamos trabajando en estos temas y los procesos de contaminación puntual son muy claros, son muy evidentes y son muy fácilmente manejables. No vamos a decir que esto no es claro, porque también aparece, pero sí hay un montón de procesos que son más difíciles de manejar, más difíciles de explicar, pero que con seguridad tenemos que estar trabajando en pos de minimizar estos procesos de contaminación. Todos estos procesos, por eso le digo que son complicados de manejar, porque se dan en una interacción importante desde los factores de input, o sea, todas aquellas propiedades que van a estar interviniendo al momento que yo hago una aplicación. No va a ser lo mismo estar haciendo una aplicación en un suelo arenoso con 1% de materia orgánica a un suelo más pesado con 2, 3 o 4% de materia orgánica. El comportamiento del herbicida va a ser totalmente distinto. Yo les dije que el proceso de absorción o retención es clave en el comportamiento de los herbicidas y está totalmente relacionado con las propiedades del suelo. Un suelo más pesado, más arcilloso, con mayor contenido de limo, más materia orgánica, va a quedar más retenido. Hay productos que van a responder a dosis, justamente, suelos más pesados, voy a tener una necesidad muy posiblemente de usar mayor dosis, y ahí viene el problema cuando exportamos recetas de una zona a otra y las aplicamos sin pensar. No es lo mismo estar aplicando una dosis a un suelo pesado a ir a la pampa y aplicar la misma dosis. La disponibilidad de producto va a ser mayor en un suelo arenoso, en un suelo con bajo contenido de materia orgánica. Si va a ser mayor, con seguridad va a tener una mayor persistencia, pero también voy a tener más pérdidas, porque al no quedar retenido frente a eventos de precipitaciones importantes, voy a tener seguramente pérdidas de producto en el perfil edáfico, alcanzando agua subterránea. Esto está en íntima relación con las propiedades de las moléculas. No todas se comportan igual, tienen distinta afinidad a ser retenidos por el suelo.
Los factores climáticos, ustedes saben que en estas cuestiones agronómicas son claves. A mayor temperatura voy a tener una mayor degradación de los productos. En situaciones húmedas el comportamiento siempre es mejor también, y también su persistencia va a ser menor, diferente a condiciones climáticas de regímenes hídricos muy bajos o situaciones como se han vivido estos últimos meses de muy bajo registro de precipitaciones. En estas situaciones, en general, ¿qué pasa? Los herbicidas quedan más retenidos al suelo porque al no ver agua no pasan a la solución del suelo y por lo tanto persisten más tiempo, y con lo cual hay situaciones que podemos llegar a tener persistencias tales, tener problemas en la rotación de cultivos. Ahora vamos a seguir avanzando en esos conceptos de a poquito. Y bueno, también van a tener que ver los métodos de aplicación, ¿no? Todo esto, una vez que lo aplicamos al suelo, pensando que bueno, la maleza está arraigada y gran parte del producto llega al suelo, y muchas veces estamos utilizando herbicidas residuales que nos interesa justamente su bioactividad o su actividad en el tiempo. Vamos a ver que se van a dar distintos procesos de transformación, como le dije, de degradación de tipo químicas o biológicas, va a haber una absorción o retención y también posibles escapes o transporte, que ya los vimos, deriva, volatilización, escurrimiento, pero son todos estos procesos que se dan en simultáneo, que van a tener preponderancias uno por sobre otros y principalmente ligado a las propiedades de los herbicidas, y vamos a tener un resultado. Siempre vamos a estar como en una puja de beneficio-riesgo, que a nosotros nos interesa maximizar la eficacia y vamos a tratar de minimizar aquellos procesos relacionados con la contaminación. Acuérdense que estamos agregando al medio productos xenobióticos. ¿Qué son xenobióticos? Son productos que no se encuentran naturalmente en la naturaleza, con lo cual son ajenos al medio y los microorganismos no los reconocen como tal y por eso persisten en el tiempo. A nosotros nos interesa que persistan, a nosotros nos interesa que lleguen al blanco, que persistan un tiempo dado, aquel que me interesa, el ciclo de cultivo o el periodo crítico de competencia, el barbecho químico, y sería ideal que todos estos productos queden alojados superficialmente en el suelo y al degradarse pasen a dióxido de carbono y agua. Ese sería el producto ideal, pero no es tan así. Hay algunos que sí se logran que su mayor proporción se degrade a dióxido de carbono y agua y que no se fuguen, no desplacen de la zona objetivo. Sin embargo, la mayoría de ellos se degradan en otros productos que desconocemos realmente sus propiedades. Me interesa pasar rápidamente por el tema de volatilización. Uno de los principales destinos que suelen tener algunas moléculas, no todas, sino todas aquellas moléculas que tienen una alta presión de vapor, a los que nosotros les llamamos volátiles en general, y principalmente lo asociamos en gran medida al herbicida 2,4-D, ¿no? Que usa el éster, que no usa el éster, que la salamina se corta, se precipita. Bueno, hay toda una discusión en torno al 2,4-D, un herbicida que en pos de mitigar el problema de resistencia a glifosato, acá vemos las estadísticas, que el glifosato del 2013 al 2016 cayó su uso un 5%, pero podemos ver que en pos de la reducción en el uso de glifosato por la aparición de malezas resistentes, hemos aumentado un montón otros productos y sus mezclas, ¿no? Acá vemos que cletodin, un graminicida asociado a gramíneas resistentes a glifosato, aumentó un 72%, paraquat, un quemador general, total, aumentó un 40%, otro graminicida, 2,4-D, que viene de la mano generalmente de glifosato, en pos de la mezcla de modos de acción, ¿no? Aumentó su uso también. Acetoclor como herbicida residual, principalmente por gramíneas, pero también controla la hoja ancha. Atracina,
lo registramos en el 40 y pico y sigue siendo uno de los herbicidas que más se utiliza, bueno, junto con el 2,4-D que tiene un registro del 50 y pico. Siguen a la cabeza dentro del top 10, dicamba también, y mezclas de herbicidas también han aumentado muchísimo, esto de la mano de rama negra, para el control de rama negra, y flumioxazina y sulfentrazone, principalmente de la mano de la expansión de amarantáceas. Sin embargo, ¿qué ha pasado? El 2,4-D, como dije, tiene registro en el 46, una cosa así. Con lo cual, estos problemas se pudieron dar eternamente, desde el 46 más o menos, pero en realidad la intensidad de uso no era tal. Por otro lado, los usábamos principalmente en qué cultivos. A ver, vamos a hacerlo un poquito más interactivo. ¿En qué cultivos usábamos el 2,4-D? En trigo. ¿Hace frío o calor en el invierno? Hace frío. Con lo cual, primero teníamos el trigo que competía con las malezas y controlábamos rama negra con 2,4-D y dicamba, después apareció el metsulfurón, pero aún así controlábamos las malezas. La rama negra estuvo siempre, es histórica, no es nueva, pero teníamos un cultivo que competía y hacíamos las aplicaciones en un momento oportuno, porque no íbamos en septiembre ni en octubre a hacer los controles de rama negra, porque el cultivo ya estaba encañado. Lo hacíamos en una posemergencia temprana, cuando la maleza era chiquita. Eso nos da la pauta de cómo fuimos distorsionando los manejos de maleza. Las causas no las vamos a discutir, pero sí sabemos reconocer que la presencia del trigo en la rotación de cultivos era una forma inclusive hasta de manejar las malezas. Bueno, ¿qué pasó con todos estos cambios en los modelos productivos que se fueron dando, la intensificación y la baja rotación de cultivos? Pasó que terminamos utilizando el 2,4-D de la mano del... ¿No los estoy aturdiendo? Sí, ¿no? Porque yo me estoy aturdiendo. A ver si le encuentro el punto al micrófono. ¿Qué pasó con el 2,4-D? Lo terminamos utilizando ya entrado prácticamente en el verano, en primaveras muy avanzadas, y cada vez vamos aumentando las dosis, porque entre otras cosas, muchas veces, no solo que la maleza es tolerante, sino que estamos haciendo intervenciones muy tardías. Muchos me van a decir, pero logramos el alquiler en octubre, porque el 65% de la producción agrícola del país se hace en campos alquilados, sí. Eso puede ser un motivo, pero bueno, el problema existe. Empezamos a ver situaciones de derivas, de daño de deriva, por ejemplo, en girasoles, y peor porque cuando son los girasoles nuestros, capaz que nos quedamos un poquito calladitos la boca y decimos, bueno, se me volatilizó del lote de maíz. Pero el problema es cuando llegó a las zonas urbanas y ya gente que no estaba tan interesada en la producción empezaron con los reclamos, ¿no? Estos son daños en distintos pueblos, muy común encontrar daños en Acer, común encontrar daños de 2,4-D en Acacia, en Paraíso, con lo cual definitivamente algo estamos haciendo mal, que no corresponde y estamos teniendo efectos colaterales bastante complicados, ¿no? Yo les comentaba que la presión de vapor de las moléculas indican su volatilidad y vamos a tener productos volátiles, medianamente volátiles o de baja volatilidad. Y esta volatilidad se va a expresar diferente si el producto que aplicamos va al suelo o va al follaje. Yo les dije que la retención era uno de los procesos claves que definía el destino del herbicida y el comportamiento del herbicida en el suelo, ¿no? Y acá, nosotros en situaciones de aplicación al suelo, el suelo tiene una alta capacidad de retener los herbicidas, a diferencia si hacemos una aplicación sobre el follaje. El 2,4-D, ¿a dónde lo vamos a aplicar? ¿Al suelo o al follaje? Al follaje, porque no es un herbicida de suelo, no es un herbicida residual.
Con lo cual, siempre que hagamos aplicaciones de 2,4-D, dependerá de la cantidad de follaje que hay, pero puede ser directamente sobre la maleza o en posemergencia de algún cultivo, un maíz, por ejemplo, va a ser muy baja la capacidad de retención que tenga el follaje, con lo cual los procesos de volatilización se van a ver favorecidos. Yo voy a tener altas pérdidas de 2,4-D por volatilización en el verano. Pero bueno, hay distintos tipos de 2,4-D. Bueno, acá explica que los volátiles son siempre volátiles, los medianamente volátiles son volátiles según humedad y temperatura, con lo cual vamos a esperar que en verano sean volátiles y en invierno ya tengan una volatilidad mínima. Y los de baja volatilidad son independientes de las condiciones climáticas. Hicimos un trabajo, está en curso todavía el trabajo, estos son resultados preliminares, donde el objetivo fue evaluar la volatilidad de estos productos de distintas formulaciones de 2,4-D y utilizamos plantas de girasol como una planta indicadora. De acuerdo al daño que tenían las plantas de girasol, vemos cuáles son más o menos volátiles. Probamos distintas formulaciones de 2,4-D, la salamina, la salcolina, el éster butílico y el éster etilexílico. Estos tienen distintas propiedades y, como para resumir, le voy a decir que el ácido es medianamente volátil, la colina es poco volátil, acá están los valores, la dimetilamina es poco volátil, el etilexilester es medianamente volátil y el butílico es volátil. Todo esto está indicado acá en las presiones de vapor. ¿Y cuáles fueron los resultados que obtuvimos? A 35 grados y 20 grados de noche o 15 grados en forma permanente en la cámara de cultivo esa que les mostré, ¿qué encontramos? Bueno, este es el testigo sin daño, la salcolina con muy bajo nivel de daño, la dimetilamina bajo, el etilexilester medianamente y el butílico alto. Esto emulando temperaturas estivales, ¿no? Y esto emulando una aplicación durante el invierno de 15 grados, 15 a la noche no pudimos bajar más la temperatura porque los girasoles no iban a crecer, así que lo dejamos a 15 grados, pero vemos que baja un poco la volatilidad o el daño, diríamos, del daño sobre las plántulas de girasol con respecto a la alta temperatura, pero en general se mantiene más o menos el mismo patrón, ¿no? Las sales prácticamente no volatilizan, el etilexilester tampoco y el butílico tiene una alta volatilidad. Bueno, estos son fotitos de los bioensayos, acá se ven los daños sobre girasol del éster butílico. Y bueno, acá tenemos otras fotitos y la conclusión básicamente es que el éster butílico es volátil tanto a altas como a bajas temperaturas y existen otras formulaciones muy interesantes que ofrecen nula o muy baja volatilidad, con lo cual tenemos que empezar a pensar en qué 2,4-D vamos a estar utilizando para minimizar los problemas de volatilidad. Simplemente eso, están las marcas comerciales en el mercado. Hace unos años atrás este problema se planteaba, pero no había tantas marcas comerciales y distintas formulaciones como hay hoy en día en el mercado, ¿no? Sí. En cuanto a acción del producto a la maleza. Mira, lo que hemos estado viendo que el etilexilester, por ser un éster, viste, generalmente ¿qué pasaba? Se seguía usando el éster por el butílico, que era lo que estaba en el mercado, porque realmente uno veía una eficacia mayor o más rápida principalmente. Y bueno, con el etilexilester estamos viendo muy buen comportamiento en cuanto a eficacia y las sales en general decaen un poco la eficacia, principalmente más lenta, pero ya te digo, el etilexilester parece ser una muy buena opción y creo que no hay mayores inconvenientes. Podríamos seguir, este es un ensayo, resultados de un ensayo, pero bueno, las propiedades de la molécula más o menos nos está mostrando que su volatilidad es mediana. Tal vez haya que profundizar un poco más cómo es su comportamiento en el verano, pero estamos viendo muy buenos resultados en cuanto al control de malezas.
de la mano de la propiedad. Las otras también, las sales también, la sal colina es interesante, con lo cual no hay que tampoco descartarlas para nada. Bueno, ahora ya saliendo un poquito del tema del proceso de la volatilidad y estos conflictos que termina teniendo y se terminan reflejando en el ámbito urbano, vamos a empezar a hablar un poquito qué ha pasado en los últimos años con algunas malezas que se han tornado de una importancia relevante. Algunas de ellas no podemos decir ni que son nuevas porque son malezas que siempre estuvieron presentes, sin embargo, de alguna manera la fuimos favoreciendo nosotros, ¿no? Porque todo esto se da por el factor hombre, el factor antrópico. Naturalmente no se hubiesen sucedido de esta manera las distintas poblaciones de malezas, ¿no? Esto responde todo a una decisión que tomamos todos en forma masiva y sistemática y, bueno, un resultado final. Hace varios años atrás hicimos unos trabajos con algunas encuestas y nos mostraban en el área de influencia de Anguil, ¿no? Cómo venía siendo cada vez más importante la dispersión de yuyo colorado común, o sea, el quitensis, que ahora se lo denomina híbridus, y también empezaba a haber problemas de Amaranthus palmeri en el norte de la provincia de La Pampa, donde el foco importante era ¿no? Pero bueno, esto eran encuestas que hacíamos en las charlas que organizábamos desde INTA Anguil. Y bueno, todo esto ha seguido avanzando, se ha hecho cada vez más, no solo avanzó en la frontera, sino también en las poblaciones sumamente numerosas, con altos niveles de infestación. Esto, bueno, es el yuyo colorado común, que todos lo conocerán, y que yo creo que el palmeri acá se han identificado individuos, especies en esta zona, o según de donde vengan, palmeri, hasta acá llega. Y encima palmeri tiene posibilidad de cruzarse con el yuyo colorado común, con lo cual eso también no sabemos cómo van a responder la descendencia, ¿no? Las particularidades que tiene este yuyo colorado, que es una especie que no es nativa del país, sino que se presume que vino contaminando semillas de alfalfa, que entraron posiblemente por San Luis, de la zona de Texas. Viene de una zona con muy bajos regímenes hídricos, con lo cual está adaptada a altos crecimientos, a altas tasas de crecimiento en función de la humedad disponible, con lo cual es una especie sumamente competitiva y puede llegar a tener, se le llama yuyo colorado gigante, y puede llegar a tener alturas de 1,80 m, 2 metros, ¿no? Y muy altas tasas de crecimiento se han registrado. La particularidad que tiene es que una especie que tiene plantas machos y plantas hembras. Y en madurez, si nosotros sospechamos que si es o no son Amaranthus palmeri, a la madurez pueden identificarse fácilmente porque la panoja femenina al tacto es pinchuda, pincha. Mientras que la panoja masculina es mucho más laxa, no tiene pinches. Eso me puede ayudar a librarme de alguna sospecha que tenga de si las plantas ahora, inclusive es el momento porque están todos fructificados, si yo tengo sospechas o dudo si es el Amaranthus común o el quitensis, es una forma de corroborar y verificar si tengo palmeri en el campo. También lo más complejo es identificarlas tal vez en estado de plántula. La verdad es que cuando uno tal vez ve la fotito acá y queda muy claro, pero después en el campo no es tan fácil individualizarlas si no tenemos una especie a la par de la otra, inclusive a veces hasta se confunden. Pero bueno, el palmeri suele ser mucho más rojizo en vez de las hojas y tener una especie de agujita en la punta de la hoja, que se llama mucrón.
tiene una hoja, ya van a ver, respecto al yuyo colorado común, como es más lisa, la otra es más rugosa, con nervaduras mucho más marcadas. Uno los ve en el campo así, con este porte. No sé si alcanzan a ver que se ve todo rojizo acá. Esto es en San Luis, en Buena Esperanza, un tapiz de palmeri. Generalmente tiene un pecíolo bastante más largo que el limbo de la hoja, y la curiosidad de que si tiene situaciones complicadas tiende a florecer aún en ese estado. Y yo les dije que puede llegar a tener alturas de hasta 2 metros. Pero bueno, para asegurar descendencia puede llegar hasta florecer en esa plántula, ¿no? Nosotros venimos haciendo trabajos de flujo de emergencia porque ¿qué nos interesa? Intervenir en el momento más oportuno. ¿Y cuál sería el momento más oportuno del control de las malezas? Cuando las malezas se encuentran en un estado pequeño, en estado de plántula, porque es ahí donde empezamos, si no, a aumentar dosis y hacer mezclas y que nada no las paramos con nada, ¿no? Con lo cual, de forma de eficientizar el producto que estamos utilizando y la dosis que estamos utilizando, y por otro lado, evitar justamente el daño que hace la maleza, el consumo de agua y nutrientes, porque no solo que tengo un problema que se me complica el control de una maleza en estado avanzado, sino que por otro lado, gran parte del problema ya lo provocó, consumió agua y nutrientes. Con lo cual, lo ideal sería estar interviniendo cuando la maleza se encuentra en un estado pequeño y tenga una alta proporción nacida, pero que aún se encuentra en estados de plántulas, o bien si yo no tengo graves problemas de resistencia de maleza y temo fracasar en el control postemergente, yo lo que tengo que saber con la mayor precisión posible es a partir de cuándo van a estar emergiendo, de forma de poder intervenir con el producto residual lo más cercano posible a la emergencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros venimos haciendo trabajos de flujo de emergencia de Amaranthus palmeri en el norte de la provincia de La Pampa, en Berti, cerca de General Pico, y en general, ¿qué venimos viendo? Que las emergencias se dan a principios de octubre con un pico importante a mediados de noviembre, con lo cual eso nos permitiría estar acercándonos lo máximo posible en esas fechas a intervenir con los herbicidas residuales. Por otro lado, se viene trabajando con el cultivo de cobertura como una forma de mitigar el uso de herbicidas residuales durante el barbecho químico y, por otro lado, aprovechar el efecto supresor que tiene el cultivo de cobertura durante su periodo de crecimiento en el invierno, pero por otro lado también la cobertura que deja en superficie tiene un efecto sobre el establecimiento, la germinación de malezas, porque hay especies que responden a la luminosidad solar. Y de esta manera el cultivo de cobertura, como deja rastrojo en superficie, la incidencia solar es menor y eso inhibe la germinación de algunas especies, como aparentemente es el caso de los yuyos colorados, ¿no? Y acá podemos ver que hicimos ensayos con centeno que quemamos con glifosato a fines de septiembre. Fines de septiembre era. ¿Y qué pudimos ver? Esto eran la cantidad, la emergencia acumulada de yuyo colorado sin cultivo de cobertura. Vemos que emerge en general antes, estos fueron 2 años, a ver, sí, 2 años distintos. ¿Qué podemos ver? Que nacen más, hay un mayor establecimiento de yuyos colorados y por otro lado que se atrasa la emergencia con el cultivo de cobertura, ¿no? Tendríamos 2 factores. Uno, supresión, que acá fue muy significativa
la supresión de, no, esto es el mismo, ahí estoy viendo, es el mismo ensayo, esto está expresado en emergencia acumulada, plantas por metro cuadrado, y acá vemos cuántas más plantas nacieron respecto a ¿no? Y esto me muestra del 100% cómo se retrasó la emergencia principalmente. Acá hubo una supresión de un 30% aproximadamente. Nacieron 30% menos yuyos colorados o palmeris bajo el cultivo de cobertura que fuera del cultivo de cobertura. Esto nos está mostrando el efecto supresor de los cultivos. De todas maneras es relativo porque con poquitas plantas sigue siendo un problema, así tengas menos de 100 plantas por metro cuadrado. Sí, sí, por supuesto. Es una tendencia muy interesante, pero no resuelve el problema. No, es que la verdad es que las malezas no las vamos a... Sí, sigue siendo gravísimo, sí, por supuesto. Pero bueno, estamos reduciendo el problema, estamos interviniendo de otra manera el sistema y no estamos apelando estrictamente al uso de dosis tan altas de herbicida y si usted ve el remanente de plantas que hay, ¿no? O que emergen, pero también no va a ser lo mismo hacer un herbicida y controlar el 90% de 100 plantas que el 90% de 30 plantas, no, de 70 plantas, ¿no? Las plantas que se me escapen también van a ser mucho menor. Con lo cual yo voy contribuyendo, acá no va a haber ninguna receta mágica, yo voy contribuyendo al manejo y a tratar de intervenir el medio por otras vías, también no estrictamente el químico. Era simplemente porque quizás con una sola planta, con ese tamaño de desarrollo que tiene, es suficiente. Sí, la descendencia, la cantidad de semillas que deja es infernal. Pero bueno, también esto va a depender del nivel de infestación que tengan nuestros lotes, ¿no? Este era bueno, impresionante, no sé si tengo foto, pero bueno, con la cantidad de plántulas que ven por metro cuadrado, era infernal el lote, infernal, que no todas las situaciones son iguales, ¿no? El colorado lo estamos sacando con la mano porque apenas empieza a aparecer. Porque en Tres Lomas y San Isidro de un año para el otro ya es impresionante cómo entró adentro de los lotes. Cuando es poco se puede sacar. Claro, es que... Ah, bueno. No, me dice Luis que repita el comentario, que no se escucha. Que me dice el señor que inclusive están sacando plantas en algunas situaciones cuando hay una baja densidad a mano. Realmente, si es posible, se puede hacer. Yo creo que vamos a apelar a todos los instrumentos y herramientas que tengamos a mano. Si son plantas individuales, sí, vamos a evitar asimismo situaciones, por ejemplo, de algún rodal de sorgo Alepo resistente. Si los individualizamos tempranamente y podemos ubicar que me quedó allá, y sí, se van a tener que hacer intervenciones de ese tipo también porque impedimos el avance y por otro lado, a veces no tiene lógica entrar con una aplicación extensiva cuando no es necesario. Pero bueno, eso es muy relativo a la situación de cada lote, ¿no? Acá estos son trabajos que se hicieron en San Luis y bueno, podemos ver que sin cultivo de cobertura es esto y con triticale o centeno la situación acá fue mucho más significativa y hubo una expresión prácticamente al mínimo del establecimiento de Amaranthus palmeri, ¿no? Si bien la población ya partían de una población menor, igual era altísima la cantidad de plantas por metro cuadrado, pero fueron mínimas las plantas que lograron superar la situación del efecto supresor del cultivo de cobertura y sí, haciendo aplicaciones acá realmente puedo llegar a manejar de una forma mucho más eficaz el Amaranthus palmeri que si estoy interviniendo con el herbicida sin cultivo de cobertura. Respecto a lo que es el efecto de
La dinámica de maleza, los momentos de emergencia, obviamente estamos hablando para la zona de San Luis y La Pampa. Acá muy posiblemente sea más anticipada la emergencia, ¿no? Nosotros allá vemos que en general durante el mes de octubre se dan las primeras emergencias haciendo picos durante principios de noviembre y que los picos tuvieron lugar durante la primera quincena de noviembre. Ahí se podrían estar haciendo intervenciones post-emergentes si sé que no son resistentes con mezcla de herbicidas o posicionarme acá sobre en octubre para evitar el establecimiento de todo esto y que los cultivos de cobertura ofrecieron un significativo efecto supresor del establecimiento de Amaranthus palmeri. Sí. Ajá. Y tal vez por fecha de siembra a veces nos atrasamos, o sea, generalmente sembramos 15 de octubre. A veces vamos a fin de octubre y llegamos ya con amaranto tamaño que pocillo café. ¿Está recomendando hacer algún descarte, resetear el lote de acero y entrar con un residual? Por ejemplo, con un sulfentrazone. ¿Vos te referís a hacerlo así temprano, en ese barbecho? Un reseteo lo usamos como preemergente. Ah, está bien, vos decís dejar que eso, llegar a ese estado de plantita y a partir de ahí hacer el tratamiento residual. A veces, por no atrasar tanto el barbecho o el residual, si lo esperamos, hacemos una siembra el 20 de octubre, tenemos amaranto en tamaño pocillo de Está bien. café, andar con un residual, de un BPO, Sí. o a lo sumo agregar un desecante. Claro, está bien. Sí, te entiendo. Sí, es una posibilidad interesante porque, bueno, resistencias a paraquat no hay, pero, bueno, tendríamos que estar sí o sí respetando ese tamaño que vos estás diciendo, donde la planta todavía es chiquita y es muy susceptible a paraquat. Porque en cuanto las plantas empiezan a tener un tamaño más alto, los quemadores no resultan ser tan interesantes porque si la calidad de aplicación no fue excelente, trabajando con altos volúmenes de agua, estoy hablando de 150 litros, que prácticamente nadie lo quiere hacer, tenés posibilidad de rebrote y ahí un zafarrancho bárbaro, ¿no? Con lo cual, que si vos me decís que llegan a ese tamaño de plántula, está perfecto hacer el paraquat y un residual tipo sulfentrazone, por ejemplo. Sí, es una opción, sulfentrazone hablando de 400, 450, posiblemente centímetros cúbicos, en preemergencia te quedaría. Sí, todos los quemadores sí o sí son muy dependientes del tamaño de la planta. Eso tiene que ser respetado, porque si no vas a tener fracasos, pero sí, es una opción más existiendo la posibilidad de que tengas plantas o biotipos resistentes a glifosato, pero sí, ya sea puede ser con HIT, carfentrazone, el mismo paraquat, piraflufen, cualquiera de ellos podés estar quemando y haciendo un residual con sulfentrazone. De la mano de eso, estamos viendo que el sulfentrazone tiene un modo de acción que lo denominamos PPO. Hay muchos PPO muy interesantes. Estuvimos diciendo que tenemos yuyos colorados resistentes a glifosato o a los inhibidores de ALS. ¿Cuáles son los inhibidores de ALS? Las imidazolinonas, las sulfonilureas, triazolpirimidina, como puede ser el diclosulan, el Spider, si lo tienen más en mente. Si hay duda de los productos, vamos diciendo nombres comerciales y eso, pero digan. Bueno, esos
que son tan eficaces para un montón de otras malezas, son los que hoy en día tenemos problemas también de resistencia. Entonces, ¿qué vemos en el abanico o en el complejo de amarantáceas? Que los PPO, tipo sulfentrazone, o flumioxacin, que es la sumisoya, son muy interesantes, el fomesafen, todos estos ofrecen muy buenos controles, pero no cometamos el error que cometimos con glifosato, que era imbatible. Yo les digo que era un herbicida de bajísima probabilidad de generar resistencia, pero bajísima probabilidad de generar resistencia. Hicimos un desastre. Perdimos, o estamos a punto de perder, un herbicida casi ideal. Pero bueno, el problema no es del glifosato, el problema es nuestro. Después las LS, excelente las imidazolinonas, excelente la sulfonilurea, el metsulfurón hasta para endulzar, barato y eficaz. Un desastre también. Claro, sepamos utilizar los productos. Ahora sepamos preservar los PPO. Sepamos preservar los PPO, y ahí sí vamos a salir con el sapín y ya los cultivos de cobertura no nos van a alcanzar. Sí. En girasol, que no podemos usar 400 centímetros de sulfentrazón, ¿qué soluciones podemos tener? En girasol nosotros lo que hemos estado probando es la posibilidad de la mezcla con diflufenican, el Brodal, un antiguo Brodal, hay otras marcas comerciales. Porque sí, como usted dice, girasol para nuestra zona, tal vez para acá estamos al límite, también no varía tanto tampoco, pero girasol entre 230 y 250 centímetros cúbicos de sulfentrazón en preemergencia no tolera. Empezamos a tener inclusive hasta pérdidas de planta, con lo cual levantar la dosis de sulfentrazone no podemos. La mezcla con fluorocloridona resulta ser muy agresiva y entonces lo que hemos visto que resulta interesante es la mezcla con diflufenican, con dosis de 200 centímetros cúbicos, 230. Pero igualmente, comparado con la eficacia que podemos obtener con alguno de estos otros productos en soja, y a veces, no sé, si es un lote muy, muy complicado de yuyo colorado, repensar realmente si hago un girasol ahí. Después tenés la opción, si tenés escapes, de hacer venazolín, ¿no? Pero bueno, venazolín también tenemos un límite de dosis para usar en girasol, porque arriba de 300 centímetros cúbicos lo deja como un 2,4-D prácticamente. Con lo cual tenemos un límite. Si nosotros identificamos escapes en girasol y vemos plántulas, como decía él, de tamaño pocillo de café, yo puedo intervenir, inclusive plantitas más grandes también, puedo intervenir con venazolín en posemergencia y obtener buenos resultados. Pero ya si estoy pretendiendo hacer un rescate con escapes de plantas de 15, 30, 20 centímetros de altura, las eficacias van a ser mucho menores. Pero bueno, esas son las opciones, sulfentrazone más diflufenican y una posibilidad, si eso no anduvo, de alguna aplicación en posemergencia de venazolín. ¿Cómo? Y no, ya no, ya se acaban, ¿no? Y no, porque esas son las herramientas que tenemos y hasta ahí llegamos, claro. Es muy peligroso en sequía. Yo descubrí un lote de girasol con venazolín. Por no leer el prospecto que decía en condiciones de sequía no aplicar. Sí, es agresivo, si uno se pasa de dosis, claro, o la planta está en una situación de estrés, va a detoxificar de una manera muy lenta el producto y sí, lo puede afectar. Y tampoco se puede mezclar con nada, porque muchas veces dicen, bueno, aplico el venazolín y de paso controlo la clor y el leucine o alguna gramínea que seguro vino mezclada ahí. Imposible mezclarlo con graminicidas, absolutamente tóxico. ¿El acetoclor ayuda en algo?
Sí, sí, claro. A colación de las gramíneas, sí, podés estar usando acetoclor o metolaclor también. Generalmente el metolaclor es menos agresivo al girasol, pero sí, podés estar incluyéndolo, va a estar contribuye al control de amarantáceas y va a sumar por el lado de gramíneas. Cloris no controlan, ninguno de los dos. Habrá un control, pero de un 30%. A nivel productivo es muy pobre el control. Y de esta manera en girasol lo que sí vemos que estamos poniendo entre 2 y 3 modos de acción. Tenemos un PPO, que es el sulfentrazone, y tenemos un inhibidor de carotenoides, que es el diflufenicán, y si vamos con alguno de acetoclor y metolaclor, que acompaña entre 700 a 1 litro, acuérdense que cuando van mezclando y mezclando, aumentan las posibilidades de fitotoxicidad, con lo cual las dosis tienen que ser moderadas. Hablemos de 800 centímetros cúbicos de metolaclor o acetoclor. Bueno, y ahí vemos que estamos yendo con 3 modos de acción, ¿no? De forma de mitigar problemas de resistencia. Sí. ¿Prometrina ahí como dejándolo residual? Y prometrina no lo hemos visto como un interesante para yuyo colorado. No. Lo hemos probado, es totalmente selectiva de girasol, pero no la vemos como una opción interesante, no la vimos eficaz. Y en altas dosis tampoco probamos tanto, porque nosotros arriba de 1 litro 200, 1,5 litros puede haber fito. Así que con esas dosis no hemos visto buen comportamiento. Jorgelina, nos ha pasado y pasa cuando cosechas de trigo, vemos mucho yuyo colorado abajo, ¿no? Y ahí tenemos que intervenir resetear un poco y usar un quemante, si no podemos hacer normal por el tema que estamos hablando ahí más soja arriba. ¿Tiene sentido combinar el paraquat con un menazolín, por ejemplo? No. Siempre que estemos, el paraquat es el quemador por excelencia, 0 traslocación. El cerillo trasloca, la mezcla de paraquat más diurón, que es la marca comercial Cerillo, trasloca un poquitito más, porque justamente lo que hace el diurón es lentificar el efecto de paraquat, entonces hace que no sea la gota, sino que trasloque un poquitito en la hoja. Pero mezclar un quemador extremo con algo que pretendemos que sea sistémico no vale la pena. Me guardo el sistémico para algún otro momento, guardo el dinero directamente, no vale la pena. Inclusive a veces se ve hasta una situación extrema de la mezcla de glifosato y algún quemador. Por eso es tan importante el tamaño de las plantas cuando estamos haciendo los quemadores. Inclusive cuando glifosato más HIT, está bien, no es tan quemador como el paraquat, hay algún proceso de traslocación, pero por eso es tan importante el tamaño de la planta, porque no traslocan. Y si no traslocan y yo no logro la cantidad de impactos y de un mojado perfecto de la planta, donde no llegó, donde no tocó el producto, no llegó. Y ahí tengo posibilidad de rebrotes por las yemas axilares. Además, en cuanto mato la parte de arriba de la planta, se inhiben las yemas axilares, con lo cual empiezo a tener rebrotes. Así que no, yo no mezclaría eso. Ah, claro. Acá me apunta Juan Manuel que otra posibilidad, para no ir con un quemador estrictamente, yo puedo ir con glifosato y fluroxipir. Fluroxipir es un herbicida hormonal que, como tengo restricción el uso de 2,4-D, ya no puedo hacerlo en preemergencia o un presiembra. Entonces, y dicamba menos todavía, porque hay restricciones más largas, puedo tener fitotoxicidad. Entonces, una opción que puedo hacer tal vez una semana antes, puedo estar trabajando con el fluroxipir, que es un hormonal interesante, y bueno, la acción es otra, es sistémica, y voy también con 2 modos de acción, ¿no? Y no es estrictamente un quemador, es sistémico. Bueno, acá justo
Hay un listadito que está muy lindo acá en la REM de APRESID, cuáles son los productos registrados para el control de yuyo colorado en los distintos cultivos, girasol, maíz, soja y sorgo. Y lo que se destaca acá es la cantidad de modos de acción que tenemos disponibles, de forma de tratar de trabajar con ellos en conjunto es mejor, o por lo menos rotándolos en el tiempo. Si yo voy a hacer en soja sulfentrazone, ahora, deberíamos tratar de hacer un fomesafen, por ejemplo, en posemergencia, porque estamos trabajando todo con los PPO, ¿no? Entonces tendríamos que tratar de hacer mezclas, aunque sea de sulfentrazone, con, por ejemplo, no sé, metolaclor, como hablaba recién él. Los distintos otras posibilidades que tenemos, que son las triacinas, pero bueno, en general, ¿qué tenemos? Podemos pensar en atracina, pero no necesariamente para soja. Sé que se hace, pero es peligroso, eso es a riesgo de cada uno. Pero una opción interesante para soja sí es metribuzin. Y ahí sí podemos estar haciendo mezclas, por ejemplo, de sulfentrazone más metribuzin, ¿no? Ahí estoy trabajando con dos modos de acción y vamos a lograr muy buen, puede ser un barbecho químico, por ejemplo, o un presiembra, eso dependerá del momento en que estén interviniendo. Y sí puedo llegar a necesitar, si tengo escapes, posiblemente una aplicación post-emergente de fomesafen, por ejemplo. Y ahí voy rotando los modos de acción, ¿no? Vamos con una triacina que va interviniendo en la mezcla, ¿no? Por otro lado, hay otros productos también, inhibidores de la síntesis de carotenoides, que son, por ejemplo, pero bueno, acá vamos a ir hablando que son herbicidas ya no tanto de soja, pero por eso también tenemos que pensar que si tenemos lotes sumamente problemáticos, también ir rotando los cultivos dependiendo de la disponibilidad de productos que tenemos para un cultivo u otro, ¿no? Porque posiblemente un lote muy complicado para soja o porque ya venimos haciendo demasiados PPO, existe la posibilidad de cambiar a un maíz, por ejemplo, y el maíz vamos a tener otra vez atracina y distintos herbicidas, inhibidores de síntesis de carotenoides tipo biciclopirone, es un producto nuevo que controla yuyo colorado muy bien, y también gramíneas, por ejemplo, cloris es muy interesante. Son herbicidas muy persistentes estos que les voy a comentar, el biciclopirone, topramezone. Topramezone también controla yuyo colorado, pero biciclopirone, de acuerdo a las experiencias nuestras, tiene mejor comportamiento. Sí. ¿Qué modo de control tienen la triacina aplicados previo a la siembra con el yuyo colorado nacido? Sobre el yuyo colorado. Está bien, pero en mezcla con algo más. Sí, bueno, pero... sobre maíz. Por ejemplo, de un metribuzin, de una atracina, sobre un yuyo colorado nacido, sí. Yo estoy sembrando y lo estoy aplicando para preemergencia también, pero en postemergencia el yuyo colorado, ¿qué efecto tiene? Está bien. Va a tener un efecto porque las triacinas se absorben por hoja también, pero muy posiblemente le esté haciendo falta tal vez algún hormonal acompañando también, una dosis tal vez no tan alta, pero una mezcla de glifosato. Sí, en el caso de metribuzin usado en soja, y el fluoxipir sería el único más interesante. Y ahí va a depender muchísimo del tamaño, otra vez, del yuyo colorado que estemos hablando. Y si está confirmado que hay yuyo colorado resistente a glifosato, no va a tener una eficacia buena solo por la triacina.
Ahí va a tener que ir una mezcla, reemplazar el glifosato por algún quemador, como comentaban hoy los chicos. Porque eso depende mucho de si usted tiene biotipos resistentes. Si son resistentes, por más que estén chiquitos, se van a escapar. En los lotes que nosotros teníamos ese de Vertis, los ensayos que hicimos en Vertis, era Palmeri, no era el Quitensis, pero sí, había mucho resistente y algunos de los ensayos los hicimos, algunos de los tratamientos eran con glifosato y realmente se notó el escape de plántulas y eran plántulas chiquititas así. Hay un efecto potenciador con las triacinas. Con lo cual, ya sea con atracina o con metribuzin, tendría un efecto mejor. Bueno, veníamos hablando de las otras opciones que hay hoy en el mercado de biciclopirone, por ejemplo, que es el Acuron. Puede ser, pero es un herbicida no controla maleza nacida, lo tenemos que estar aplicando como si fuese un acetoclor, un metolaclor, vieron que no controlan gramíneas nacidas. Bueno, también es un excelente producto, pero de efecto residual. Yo no puedo estar pretendiendo controlar la maleza que está nacida con este producto. Por otro lado, bueno, hoy hablamos del diflufenicán, la mezcla en girasol. Para maíz, sí, para maíz. Es más, si llega a tener un problema que no puede hacer el maíz, porque, bueno, no sé qué pasó, se le heló el maíz, no puede hacer soja ese año. No puede resembrar el lote ese año con soja, por ejemplo. Bueno, mesotrione, que una opción de post-emergencia, más o menos. Creo que es mucho más interesante el topramezone, ¿no? Que es el Convey. El Convey vemos que tiene una excelente, pero realmente excelente comportamiento sobre cloris. Yo les hablo de cloris como una de las gramíneas problemáticas en la zona nuestra principalmente. Acá también. Sí. Tiene buen poder residual, sí, sí. Y el efecto de post-emergencia es muy, muy interesante. Inclusive ahora vamos a ver unos ensayos más adelante que el topramezone, como les dije, el biciclopirone, topramezone, tienen largas persistencias, con lo cual podés llegar a tener problemas de carryover. Sí. Después vamos a ver algo de eso, pero para no amontonar todo. Y esta es la mezcla de dos modos de acción, un HPPD y un inhibidor de ALS. Esto es lo que en el mercado, no era un inhibidor de síntesis de carotenoides. Esto es lo que en el mercado es el Adengo y nosotros hemos visto muy interesantes los controles, principalmente para controlar con maleza muy chiquita o en preemergencia de la maleza. Es muy interesante y en algún caso que esté muy complicado el lote podría llegar a agregarse aunque sea medio kilo de atracina. La dosis, sí, 270, porque uno piensa 20 centímetros más, 20 centímetros cúbicos menos, 270, 300 sería una dosis máxima. Está bien trabajar inclusive con dosis un poquito más bajas. Se puede trabajar con 270, 300 como máximo. Bueno, acá hay otros, y estos son, que les comentaba, muchos PPO de los que venimos viendo, carfentrazón quemador, flumioxacin. Flumioxacin muchas veces, en vez de utilizar sulfentrazone, utilizamos flumioxacin. Flumioxacin generalmente está mucho más disponible en el suelo que el sulfentrazone. Quiere decir que con muy bajas precipitaciones, el producto está fácilmente disponible. Inclusive, en situaciones de siembras muy tempranas y con eventos de precipitaciones cercanos que se den durante la emergencia del cultivo, puede haber
situaciones de fitotoxicidad. Y es justamente por esto que les comentaba que tiene una alta disponibilidad cuando hay agua en el suelo. Sí. Y queda mucho más retenido que sulfentrazone, y más si la cobertura es verde. En esa situación hay que usar sulfentrazone porque no queda prácticamente retenido. Porque el flumioxazin es mucho más quemador que el sulfentrazone. Entonces, de ahí viene también que queda mucho retenido. Es mejor utilizar sulfentrazone en esa situación, inclusive con rastrojos importantes llega después al suelo. En cuanto a la selectividad, decís vos, sí, el flumioxazin en general es como más agresivo y si se decide hacer siembras muy tempranas, es preferible usar sulfentrazone por este motivo de que si se le atrasa la germinación porque hay una condición de humedad y frío, en esas situaciones se dan problemas de muy mala emergencia, inclusive de pérdida del meristema apical, que hay veces que se llega a necesidad de resiembra. Por eso se recomienda aplicarlo preferentemente una semana antes, 10 días antes de la siembra, el flumioxazin, pero principalmente asociado a siembras muy tempranas. Ya si son siembras más tardías no, porque la probabilidad de muy baja temperatura y eso es menor. Pero bueno, con dosis de 200, 250 es alto el riesgo, por ejemplo, pero bueno, son las dosis que están planteadas para control de yuyo colorado, ¿no? 150 recomendaba. Y pero medio bajo, 150, no sé, me parece que se va a quedar corto. Tal vez 200, 220 y se minimiza mucho el problema de una potencial fitotoxicidad ahí en la emergencia. Perdón, la dosis de registro es 150. 150. Bueno, para soja, en preemergencia. Bueno, y estos son quemadores, esto es el HIT, este otro quemador, sulfentrazone que estuvimos hablando, y en algunas situaciones nos vemos en la necesidad de hacer mezclas por presencias todavía o de rama negra de emergencia de octubre, con lo cual posiblemente estemos haciendo una mezcla de sulfentrazone con clorimurón o sulfentrazone y diclosulán. Diclosulán saben que controla muy bien rama negra y también gramíneas, tipo cloris, con su poder residual sobre cloris es bueno, muy bueno. Bueno, y este ya es un quemador con... Y acá se dan otras mezclas que hoy estuvimos conversando algo de la mezcla, por ejemplo, de sulfentrazone más metribuzin, ¿no? Y esto es lo que también estuvimos hablando de Fomesafen, pero bueno, Fomesafen solo, la marca comercial Flex, y en mezcla con el metolaclor es el EDUS. Esta mezcla en aplicaciones postemergentes, el metolaclor acá en esta situación en realidad está siendo como de coadyuvante del Fomesafen, está colaborando al Fomesafen en el control. Ustedes saben que no es un herbicida de control postemergente, y así como contribuye al control de yuyo colorado nacido, también resulta ser más fitotóxico sobre la soja, con lo cual a veces se ve algún daño. Bueno, lo que vemos acá, un resumen, es la cantidad de modos de acción que hay para los distintos o los principales cultivos, y que tenemos que estar atendiendo estas cosas, haciendo mezcla o rotando en el barbecho, en lo sucesivo con la preemergencia, ¿no? Tratar en la gama de productos que hoy tenemos en el mercado de forma de minimizar el problema en lo sucesivo de resistencias. Nosotros, ensayos que hemos realizado, algo ya les fui comentando a medida que íbamos avanzando con los productos que estaban ahí en la lista.
Hemos hecho ensayos de barbecho químico a maíz para el control de Amaranthus quitensis en este caso, y también había algo de cloris. De las mezclas de herbicidas utilizados en esa oportunidad, estos eran barbechos químicos para siembras de principio o mediados de diciembre. Habíamos dicho que los yuyos colorados en general estaban naciendo en octubre, con lo cual eran intervenciones con los yuyos colorados en plena emergencia o plántulas muy chiquitas, ¿no? Y los mejores tratamientos que obtuvimos en general, estas son las evaluaciones a los 10, a los 50 días, en general que vimos que la mezcla con adengo, que estuvimos hablando recién, fue uno de los que mejor comportamiento tuvo, ¿no? Aplicado como, hasta acá, aplicados como, a ver, déjenme ver, sí. Sí, estos fueron aplicados como en preemergencia, y estos fueron aplicados en posemergencia de la cloris, ¿me entienden? De cloris. Y a ver, esperen, estoy medio perdida en este. No, este era el de yuyo colorado, estoy confundida con otro ensayo. Con lo cual este fue el mejor tratamiento, mientras que estos tratamientos no fueron tan exitosos, ¿no? Por otro lado, ensayos que hicimos de barbecho químico a soja en la zona de Vertis, también vemos que para el 27 del 10 teníamos Amaranthus palmeri, que había desde plantulitas de 2 cotiledones hasta 2 hojas, un 85% de nivel de infestación, y los tratamientos ensayados, acá vemos cuáles eran, mezclas con acetoclor, diflufenicán, y esto es el ensayo que yo les comentaba, que con glifosato 2,5 litros, con palmeris que había algunos biotipos resistentes, era el primer año que hacíamos ensayos en ese lote, y hubo escapes, algunos de estos, de plántulas que estaban en este estado, siendo que habían sido con glifosato. Paralelo habíamos hecho otros ensayos que eran, como decían los chicos hoy, resetearlos con un quemador, y les fueron con paraquat, y realmente el resultado fue muy diferente con palmeri, ¿no? Sí, ese era un glifosato, a ver, de 2,5 litros. No, el Power Plus, que es un poco más concentrado, sí. Estos son los resultados que habíamos obtenido, y acá están resumidos cuáles fueron los tratamientos más interesantes: sulfentrazone 250, la mezcla de diflufenicán más sulfentrazone. Esto recuerden que era barbecho químico, no era preemergente. El diflufenicán no se puede utilizar en preemergencia de soja, pero en un barbecho químico de unos 40 días sí puede ser utilizado. Flumioxacin 120 centímetros cúbicos, y la mezcla de metribuzin más metolaclor, que fue uno de los más interesantes, el 8. El 5, que era glifosato más flumioxacin, también fue muy interesante, que bueno, hoy hablaban de la dosis, en este caso habíamos usado 120, y en estos sulfentrazones realmente nos quedamos cortos con la dosis, tendría que haber sido una dosis más alta, porque el sulfentrazone controla muy bien, pero la dosis que nosotros utilizamos en esta oportunidad fue baja. En ese mismo lote habíamos hecho otros ensayos con otros tratamientos, y con dosis más altas, de aproximadamente 350 a 400, los resultados fueron mucho más contundentes. Acá está ayuda a memoria. Bueno, esto era, no sé si alcanzan a apreciar, pero este era el testigo, yo creo que esto era algo de a los 20 días de aplicados los tratamientos, y acá el de metribuzin más metolaclor, ustedes ven verde ahí, pero eso es todo cloris.
Ven que no están las plantitas altas, no sé si se alcanza a apreciar bien la foto, pero lo que se ve verde es cloris, que hoy les comenté en alguna conversación que salió por acá, que metolaclor no controla cloris, pero mientras que la mezcla sobre yuyo colorado fue muy interesante. Tal vez en una situación que tenemos estas mezclas de comunidades de malezas, ¿no? Que la verdad nunca se aparecen en forma individual, un producto interesante para una situación así puede ser mezclar metribuzin, por ejemplo, con diclosulan, que diclosulan sí controla muy bien cloris. Sí. Vos decís cloris, por ejemplo, nosotros tuvimos muy buen comportamiento con aloxifop. Aloxifop sí fue el mejor. Los FOP en general anduvieron bien, el mejor aloxifop, y cletodin no controló prácticamente cloris. Yo tengo entendido que es anual y anual, y de acuerdo al tratamiento, yo escuché una vez que dar altas dosis de glifo, hablando de 54, hablar de 3 litros, que no le quieren hablar, eso lo encuentran, dicen, no vale, si nos ponemos a probar, vamos a tener una dosis y tal vez es bianual y se nos escapa. Claro. Sí, la verdad no sé la cuestión de que si es anual o bianual, pero sí, nosotros en los tratamientos glifosato y eran plantas de 2 o 3 macollos, eran plantas chicas, y glifosato prácticamente no lo controló. Descartado el uso de glifosato solo, sí o sí hay que ir en mezclas con graminicidas, bueno, no me acuerdo si lo tengo acá, el ensayo, pero para soja, en caso que fuese cloris, las imidazolinonas tienen excelente comportamiento, pero bueno, si vamos con el complejo de los yuyos colorados, ahí tenemos un problema porque no controlamos yuyo colorado. Ahí podríamos hacer una mezcla en todo caso con metribuzin, ¿no? O con sulfentrazone. Y por otro lado cloris, las imidazolinonas les decía que andan muy bien, y diclosulan excelente también, y ligate fue el que mejor anduvo, seguido por las imidazolinonas, y diclosulan muy bien, pero un poder residual un poco más corto. A este ensayo de barbecho químico lo que hicimos fue en preemergencia cruzarle 2 tratamientos, y acá sí le hicimos cerillo porque teníamos escapes, le hicimos cerillo más metribuzin más sulfentrazone a una franja, y otra franja la hicimos con EDUS, que es fomesafen más metolaclor. Y esto en general, los barbechos químicos son las barritas naranjas, cómo habían quedado los controles. Y habíamos visto que en general habían andado bien la mezcla de metribuzin y la de flumioxacin. Y cuando la cruzamos con estos dos, en general los dos tuvieron buen comportamiento, y ven que los niveles de control fueron buenos, y más cuando se cruzaban con algún tratamiento previo que había sido interesante. Pero bueno, la mezcla de ambos tratamientos por sobre los barbechos químicos habían logrado muy buenos controles de yuyos colorados. Bueno, esto era lo que veníamos hablando de cloris. Realmente cloris, cuando se establece en el lote, ya dejan de ser plantitas aisladas. En general se ve en el lote, el nivel de infestación es infernal. Esto es en la zona cerca de Pellegrini, lotes que se vieron de esa manera. Esto también con las encuestas que hacíamos, cómo venía avanzando cloris. Estos fueron los primeros años que se detectó cloris, hoy en día es mucho más el nivel de infestación que hay. Y bueno, ya estuvimos conversando un poco de, estos son los ensayos que habíamos hecho, la mezcla con atracina y acetoclor y metolaclor, adengo, percutor también, la mezcla percutor que es tiencarbazones más yodo sulfurón,
Adengo y las mezclas de los graminicidas y topramezone. Ya estuvimos conversando algo, pero sí, los mejores tratamientos fueron aquellos hechos con topramezone, ya sea solo o en mezcla con glifosato, con una dosis de 100 centímetros cúbicos. Pero ahora vamos a ver un poquito más adelante que 100 centímetros cúbicos a veces podemos tener problemas de carryover para el año que viene para la siembra de soja. El Convey, topramezone es Convey. Así que ya les digo, el topramezone tuvo un excelente comportamiento y los otros interesantes habían sido principalmente el de Adengo, era el que mejor habían dado. ¿Y después cuál otro era? Sí, y la mezcla de los graminicidas al Oxifop habían sido los otros. Sí, el Adengo lo habíamos hecho en post-emergencia, un poco más tarde que el resto, porque no lo conseguimos, fue un año que justo no se conseguía Adengo y bueno, hasta que rescatamos, alguien nos dio un poquito de Adengo, porque ni Bayer tenía en ese momento, y aún así tuvo un muy buen comportamiento para el control de cloris. Acá está. Y esta es la mezcla con el graminicida aloxifop que me preguntaba el señor. Esos fueron los que mejor comportamiento tuvieron. Bueno, y esto era el rendimiento, que algunos los que no anduvieron bien directamente en materia seca le hicimos porque no llegaban, no tenía sentido esperar tanto, había directamente los que no había habido un control eficaz, se perdió directamente el cultivo con el avance del crecimiento de cloris. Estos eran ensayos que hicimos de soja, algo los estuvimos conversando también hace un ratito mientras íbamos viendo los distintos opciones que había. Y acá en este lote, que era otro lote, el otro era 100% cloris, en este en cambio había también restos de rama negra, pensemos que era un ensayo aplicado en octubre, con lo cual teníamos algunas rama negras relativamente grandecitas, había algún cardo ruso dando vueltas y cloris. Y en estas situaciones las mezclas que hicimos fueron otra vez, queríamos ver qué comportamiento tenían los graminicidas residuales, acetoclor, inclusive probamos pendimentalin también, en mezcla con flumioxacin. Flumioxacin tiene una contribución al control de gramíneas, por eso pensamos que podía llegar a andar sobre cloris. Percutor, que es una mezcla de tiencarbazones más iodo sulfurón, diclosulan, y los graminicidas con flumioxacin también. Y lo que vimos en general era que los mejores tratamientos habían estado de la mano, acá están las malezas, acá teníamos cloris, rama negra y después en general un mix, y que habían andado relativamente bien los primeros tratamientos que eran en base, eran los primeros con flumioxacin y metolaclor, pero después caían, no habían resultado al fin y al cabo acá estaba el cloris, tuvieron buenos controles, pero el flumioxacin algo había contribuido y distinto con el pendimentalin, ¿no? Y los otros tratamientos, que quiero ver que no me acuerdo qué era, el 8, claro, él mezcla con un graminicida, ¿no? Ah, no, Spider, está bien, que era el que les comentaba que el diclosulan en esta situación donde había tanto como rama negra como cloris y eso, en general había tenido un comportamiento interesante para el barbecho, pero realmente llegaba a la fecha de siembra. En ese momento ya empezábamos a notar algunas emergencias de cloris, ¿no? Y para intervenir con un nuevo tratamiento de preemergencia. Y esto era lo que le comentaba también, eran los tratamientos con los graminicidas y eso. En general, otra vez, como era en soja, el tratamiento en base al oxifop en mezcla con el flumioxacin
habían tenido buen comportamiento, pero no vamos a describir. Y este es lo que les había comentado, que era ligate, habían dado muy bien. Este era el de diclosulan, que había sido también muy interesante. Y como para redondear un poco, que teníamos que estar viendo tanto ligate como diclosulan son todas ALS, que en esta situación donde no había yuyos colorados, no era un problema mayor, pero sí estábamos viendo que estábamos teniendo eficacias buenas solo con ALS, con lo cual hay que estar atentos a cambiar modos de acción, a ver la posibilidad de incorporar, por ejemplo, flumioxacin, que era por eso que lo habíamos incorporado, ¿no? Y bueno, acá están las ALS que habían tenido resultados interesantes, que eran estos envases de imacetapir más flumioxacin, pero bueno, acá en este caso, aunque sea estaban mezclados, los graminicidas, diclosulan y bueno, y el sulfometurón más clorimurón, que es el ligate, ¿no? Bueno, estábamos viendo la posibilidad de uso de algunos herbicidas, de los cuales nos interesan mucho justamente porque tienen buen poder residual, pero bueno, una larga persistencia de estos herbicidas pueden traer distintos problemas que pueden estar asociados a fitotoxicidad en la rotación de cultivos, que a esto le llamamos carryover. Un herbicida que usé esta campaña persiste durante todo el año, pasa el invierno y puedo tener problemas en la campaña subsiguiente o en el cultivo subsiguiente en un cereal de invierno, ¿no? En trigo, por ejemplo. La cosa es que pasa de un cultivo a otro. La acumulación de residuos en el suelo, que le llamamos stacking, esto está principalmente asociado a la acumulación de herbicidas del mismo modo de acción. Hago sulfentrazone y después le hago fomesafen. Hago pivot, una imidazolinona y después, o por ejemplo, hago, que es más común, hago diclosulan en el barbecho químico por rama negra y una aplicación posiblemente de pivot en post-emergencia por alguna maleza que se escapó. Todos estos son todos inhibidores de ALS, o un ligate y después, no sé, clorimurón, por ejemplo. No, ligate ya tiene. Pero bueno, diclosulan y ligate, ¿no? Estamos repitiendo modos de acción. Cuando luego de estos herbicidas yo no debería tener problemas, pero como estoy acumulando herbicidas residuales con relativamente larga persistencia, todos del mismo modo de acción, siembro algún cultivo que no debería tener problemas, los residuos de la última aplicación que yo hice, pero yo ya vengo con otras aplicaciones previas del mismo modo de acción, entonces empiezo a identificar problemas en el lote cuando no debería tenerlos. Esto es porque el cultivo, si es sensible a alguno de estos residuos y hay una mezcla y una adición de uno por sobre otro, no alcanza a detoxificar los herbicidas de un mismo modo de acción, ¿no? Claro, bueno, ahora íbamos a conversar eso, porque estas situaciones de carryover se exacerban en años secos, porque hoy al principio de la charla comentamos que los herbicidas quedan retenidos en el suelo, pero si hay agua, generalmente tienen la posibilidad de volver a la solución del suelo, de desorberse, depende de qué tipo de producto, pero en mayor o en menor medida, habiendo agua, parte de él vuelve a la solución del suelo. Si estaba en la solución del suelo, ¿qué dijimos que podía pasar con el producto? ¿Vos? ¿Cómo? Claro, y cuando pasaba a la solución del suelo, ¿qué estaba? Disuelto. Si está disuelto, ¿qué puede pasar? Se lava. ¿Qué más? Sí, se degrada. También está sujeto a la degradación microbiana y controla malezas, ¿no? Bueno, también puede ser consumido por las plantas, por el cultivo, la maleza. Entonces, de alguna manera el producto se está disipando, está desapareciendo del medio, ¿no?
Se lavó, fue consumido por las plantas o se degradó. La cosa es que de la concentración inicial tengo menos concentración. Sin embargo, si está seco el suelo, el producto queda retenido. Entonces, ni se lava, ni se degrada, ni es consumido por las plantas, ¿no? Entonces yo, una supuesta dosis que puse, se mantiene inalterable en el tiempo. Sigue estando, pensemos en forma muy teórica, pero sigue estando como la misma dosis. Y si yo llego a tener eventos de precipitaciones más adelante, cuando ya pasé el cultivo, ya coseché el cultivo, llego a tener eventos de precipitaciones interesantes, ese producto va a volver a estar en la solución del suelo y le va a terminar provocando fitotoxicidad al cultivo que yo sembré 3, 4 meses después. Por eso las condiciones de sequía son condiciones predisponentes para situaciones de carryover. Y este año, ¿qué precipitaciones en general han tenido desde que aplicaron, pongámosle, el preemergente o el postemergente de soja? ¿Cuánto ha llovido a la fecha acá? 250. ¿Algún otro dato? Y entre lomas, 30, 40. Sí. Nosotros tenemos registro de 120, 160, no sé, acá alguna otra, últimamente llovió algo. Bueno, pero la cosa que casi seguro que estamos por debajo de los 300, 250 milímetros, que son condiciones que predisponen a la persistencia del producto en el suelo. A la fina la puedo afectar. Y ahora vamos a ver algunos, porque depende del producto, eso es otra cosa. Yo defino carryover y digo que es los residuos fitotóxicos de un herbicida dado en la rotación de cultivo, siempre y cuando haga un cultivo sensible, porque si mi cultivo que voy a hacer no es sensible a los residuos, ni me entero que el producto sigue estando en el medio, ¿no? Entonces el carryover se va a expresar siempre y cuando haga un cultivo sensible. Entonces hoy la única, sí, casi la única, podríamos decir que no es la única, pero una de las pocas alternativas que tengo es que frente a la sospecha de carryover va a ser tener que cambiar de cultivo a un cultivo sensible para poder tener ese lote productivo. Bueno, todo producto que persiste en el suelo también sigue siendo una fuente de contaminación, ¿no? Porque si es un producto que a los 4 días se degradó, desapareció del medio. Si tarda un mes, tarda un mes. Si está 6 meses, está 6 meses siendo una fuente permanente de residuos que pueden lixiviar en el perfil del suelo o por escurrimiento superficial. Acá está el grafiquito, es un gráfico totalmente teórico, ¿no? Pero cuando tengo que estar muy atenta a productos que sean relativamente persistentes, hoy les dije, si hacen Acuron, si hacen biciclopirone y le falló el maíz, no siembren soja. Ese es un ejemplo. Ojo con situaciones de cambio de cultivo cuando hice un residual. O cuando apliqué tordón en septiembre y ahora quiero hacer soja. No podés. Claro, eso cuando yo les dije que una posibilidad es hacer o una alternativa, es decir, bueno, elijo el cultivo que no sea sensible. El disquear generalmente está asociado a promover la actividad microbiana, por un lado. Y por otro lado, yo lo que hago es diluir el producto en el perfil ese que estoy disqueando. Sí, yo lo que hago es, logro diluir la concentración que yo tenía superficialmente en los primeros centímetros del suelo. Al mezclar el suelo, logro una dilución y voy a estar poniendo la semilla en un perfil con una menor concentración en el perfil, pero simultáneamente al hacer una labor, promuevo la actividad microbiana por una cuestión de ingreso de oxígeno, una actividad microbiana aeróbica
que va a acelerar la degradación de los productos estos, dependiendo también de qué tan recalcitrantes sean los productos, porque yo le dije que los microorganismos primero no saben qué es lo que es eso. Esto no es materia orgánica, dicen. Esto tiene fuente de nitrógeno, me lo como. Pero cuando aparecen los cloros, los flúor, que no son comunes en la naturaleza, le resulta medio raro y no se lo comen los microorganismos. Bueno, condiciones predisponentes, suelos con bajos contenidos de materia orgánica y texturas gruesas, porque no van a estar tan retenidos y frente a un evento de precipitaciones van a estar fácilmente disponibles, y además suelos pobres están asociados a baja actividad microbiana también, ¿no? No es lo mismo un suelo rico en materia orgánica, con una altísima actividad microbiana. Los suelos con menor contenido de materia orgánica también están asociados a suelos con menor actividad microbiana, con lo cual los productos son degradados más lentamente. Por eso cuando aplicamos una dosis, todo esto tiene que ver y todo esto actúa en simultáneo. Apliqué la dosis, estuve pensando solo en el yuyo colorado, resistente de 40 centímetros de altura. Bueno, sí, capaz que lo mate, pero después tengo que atenerme también a todas estas cuestiones. Que si el suelo era más o menos pesado, si voy a tener más o menos carryover, todas estas situaciones actúan en el mientras tanto. Y aún también el suelo que tiene materia orgánica tiene mucha incidencia en la temperatura en la cual está actuando, desde que se aplicó hasta que se aplicó. Sí. Se ha visto cultivos de girasol con presides dichos del año anterior, desarrollo de raíces así. Y sí, puede ser. La temperatura es clave para la actividad microbiana, así que temperaturas normales, buenas, claro, sí, persisten más los productos. Por otro lado, muchas veces pasa que esta cuestión de trasladar información, inclusive a veces no se dispone de información local, no se hacen trabajos de disipación, de carryover en forma local, y terminamos mirando un ensayo que se hizo en Canadá. ¿Qué tenemos que ver con Canadá? Que tienen 30 grados centígrados bajo cero, nieve, y nada tenemos que ver. Con lo cual, toda esta información, por eso es tan importante que se genere regionalmente, porque no va a ser lo mismo que se haga el ensayo en Tres Arroyos, que se haga en Balcarce con 6% de materia orgánica, con un régimen de temperatura más bajo, una humedad dada, Pergamino o La Pampa. Son situaciones muy diversas que el resultado tanto de eficacia como el destino ambiental de los productos va a ser muy distinto. No mencionás el tema del pH. Sí, bueno, lo que es sulfonilureas está muy asociado. La degradación de las sulfonilureas, cuando hablamos de ligate, clorimurón, o sea, sulfometurón, metsulfurón, las sulfonilureas se degradan por actividad microbiana y química también. En general, el resto se degrada en gran medida por actividad microbiana principalmente, pero las sulfonilureas está compartido la degradación. Y la degradación química con pH por encima de 7 se ve limitada, se ve detenida. Entonces solo estamos a expensas de degradación de tipo microbiana. Y si la condición no es buena, o sea, humedad y temperatura no es buena, persisten mucho más las sulfonilureas. Y estas cuestiones a veces se ven reflejadas también, o lo podemos observar en lotes muy quebrados, que puede variar el pH, el bajo de la loma, y vemos distintos comportamientos, o tal vez vemos un lote que tiene el bajo, bueno, dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Pero esto a veces lo vemos en la práctica en esas situaciones. Bueno, acá vemos cómo la condición de suelo seco, la tasa de degradación es mucho más lenta que la tasa de degradación de un producto X en una condición de suelo húmedo.
Pero después hablábamos que es importante en el carryover la susceptibilidad de los cultivos que nosotros vayamos a hacer, porque dijimos que si el cultivo no es sensible, yo ni me entero que tengo carryover. Bueno, y estábamos hablando recién de las sulfonilureas, donde en general vemos que girasol es muy sensible, maíz un poco menos, sorgo menos, y la soja es la menos sensible a los residuos de sulfonilureas, inclusive clorimurón se utiliza en barbecho químico, inclusive a veces en preemergencia, y existe inclusive la opción de las hojas ICTS y podemos utilizar el, se me borró la mente, clorimurón más, sí, ligate y el finés, metsulfurón más clorsulfurón, ¿no? En barbecho químico y ligate en preemergencia, o bueno, en barbecho químico. Estos son los síntomas típicos de residuos de sulfonilurea en girasol. Lo primero que se inhibe es el desarrollo de raíces. Uno, ante la sospecha de residuos de sulfonilureas, puede hacer un bioensayo, preparar macetas con medio kilo de suelo, no un vasito de café, no un pocillito de café, algo que tenga suelo, un medio kilo de suelo, un pote de helado, una cosa así que tenga un poco, que tenga medio kilo mínimamente de suelo, y descalzar las plantas. Ya una vez que desplegaron los cotiledones se ve claramente si hay residuos, el escaso desarrollo de raíces, y tengo que también preparar una maceta sin residuos, ¿no? El lote vecino, algún lote que sepamos que no tuvo la aplicación, porque a veces no es tan contundente, vemos un desarrollo de raíces, pero si yo no tengo un tratamiento testigo, control, no alcanzo a apreciar si el desarrollo se vio limitado o no. Estos son síntomas de metsulfurón en soja. Inclusive el finés tiene algo de 1,5 gramos de metsulfurón para la dosis recomendada, pero aún así está recomendada para barbecho. Y, por ejemplo, percutor, que tiene tiencarbazones más iodo sulfurón, también está limitado su uso en barbechos químicos. Y dependiendo del tipo de suelo y el periodo de barbecho, hablamos de unos 45 días con 30 gramos para suelos arenosos, por ejemplo. El registro es algo de 45 días para una dosis de 45 y 30-30, pero para suelos que sean ya tendientes más arenosos, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, yo sé que puedo utilizar un percutor que es excelente para rama negra, pero puedo hacerlo en un barbecho temprano de marzo, abril, y sé que llego prácticamente sin problema de rama negra porque, como les decía, las sulfonilureas se degradan por actividad microbiana. Si yo estoy aplicando una sulfonilurea en marzo, abril, mayo, tengo todo el invierno por delante. Los inviernos son fríos y en general en mi zona principalmente secos. Entonces toda la condición no es propicia para actividad microbiana y se alarga la persistencia de las sulfonilureas, por eso son tan eficaces, inclusive a muy baja tienen una alta bioactividad y a muy baja dosis son muy eficaces, pero las persistencias se alargan. Esto es otro síntoma de metsulfurón en soja. Barbechos químicos hechos con metsulfurón se usan en algunas zonas, en las nuestras será muy barato, pero tenemos problemas después. Se usarán en zonas donde las precipitaciones son mayores, donde los procesos de disipación son más importantes. Se lavan, quedan retenidas a la materia orgánica, aunque es bajísima la retención de las sulfonilureas, pero yo no traje valores de eso, pero es bajísima. Prácticamente no son retenidos por el suelo. Y lo mismo las imidazolinonas, menos todavía que la sulfonilurea. No, un poquito más las imidazolinonas que la sulfonilurea. ¿El STS es suficiente como para frenar el problema del metsulfurón?
Y no, es que no lo recomiendan al metsulfurón, inclusive con las STS. Por eso Finés, que es metsulfurón más clorsulfurón, tiene apenas 1,5 o 1,4, no me acuerdo bien, pero es muy bajita la dosis. 1,8, bueno, 1,8 de metsulfurón, es muy bajita la dosis de metsulfurón y está recomendado para un barbecho químico. Preferentemente no usar metsulfurón. Bueno, estos son daños de diclosulán, Spider, usado en soja, en la zona de Villamasa, por ejemplo. Se dieron situaciones de carryover de un año para el otro. No se puede hacer colza, cebada, girasol ni sorgo. Podemos ir a maíz. Trigo. Trigo en invierno y maíz en verano. Bueno, acá yo mostraba cómo persisten, hay datos de la zona de Junín, de Pergamino, y lo que se muestra que en Pergamino, en Junín, duran hasta 180 días, y en un suelo con muy bajo contenido de materia orgánica, en la zona de Estados Unidos, muy bajo, 1 año duró la presencia de diclosulán en el suelo, ¿no? Y sí, y esto tiene que ver con esto. Esto fue de un año para el otro, en un suelo de Villamasa, muy arenoso, con un contenido de materia orgánica de 1 y pico. Te lo voy a pasar. Las imidazolinonas, se han hecho varios ensayos, ha habido redes de ensayos, se han hecho ensayos en la zona de Balcarce, de Tres Arroyos, Bordenave, Anguil, algunos ensayos individuales, otros ensayos en redes, compartidos, y en general, ¿qué se ve? Que hay, que el imazapir principalmente, o la mezcla con imazamox, pero principalmente el imazapir, las rotaciones de cultivo con cebada en situaciones de registro de precipitaciones de menores de 250 a 300 milímetros, realmente habría que prescindir de hacer cebada, porque la cebada es el cultivo más sensible a los residuos de imidazolinonas. Con registro de precipitaciones por debajo de 250 se expresan reducciones de rendimiento importantes de hasta el 45%, con lo cual habría que estar pensando en hacer un trigo que igualmente en situaciones, por ejemplo, de doble pasada y eso se ven, inclusive los trigos a veces afectados, ¿no? Con lo cual el uso de las imidazolinonas y los bajos registros de precipitaciones de estos años está complicando bastante la siembra de una fina. La opción ahí sería ver la posibilidad de hacer un trigo STS, ¿no? Un trigo tolerante a imidazolinonas, STS dije, es un trigo IMI, ¿no? Un trigo tolerante a imidazolinonas. Esa sería una opción para poder rotar con una gramínea de invierno. Bueno, bastante hablamos del tema de cómo interactúan los productos con el suelo y a veces nos preguntamos por qué hay registros de una única dosis para todo el país. Nosotros hemos hecho ensayos con el Convey, con Topramezone. Surgieron los ensayos inclusive porque, bueno, había productores que habían hecho, fueron las primeras apariciones de cloris en la zona de Colonia Barón, se hizo el control de cloris en maíz con 100 gramos y al año siguiente se hicieron soja y habían llovido, les digo, yo no me acuerdo bien, pero eran años de 700 milímetros aproximadamente y aún así, no sé si alcanzan a ver, pero el cultivo es totalmente clorótico, con un cultivo muy desuniforme, con partes del lote con crecimiento muy menor. En general los daños de carryover se dan así. Podemos ver el lote parejo, afectado en forma pareja,
pero el daño no es idéntico para todas las plantas. A veces no hay una sintomatología clara en hoja, pero empezamos a ver plantas altas, petizas de maíz, por ejemplo, plántulas que quedaron con 2 hojas y otras que llegaron a 6 hojas, pero lo vemos en todo el lote, pero vemos un lote muy desuniforme, porque piensen que tal vez hace un año está el producto en el suelo. Entonces, se dan situaciones de dinámicas en micrositios. Acá arriba quedó más rastrojo, se degradó más, acá hay un bajito, en el bajito escurrió y se acumuló más. Entonces, por eso vemos lotes muy desuniformes generalmente. Y algunos manifiestan síntomas claros en hoja y otras plantas parecen estar en perfectas condiciones. El topramezone tiene un tiempo de vida media de 218 días. Estos son datos de tabla. 218 días quiere decir que pasaron 218 días para que la dosis que yo puse se reduzca a la mitad. O sea que me está quedando toda la otra mitad por reducirse todavía, ¿no? Esto es un dato que me da únicamente una idea de si tiene una persistencia larga o corta. Por ejemplo, si yo pongo acá 2,4-D, voy a encontrar 4 días, ¿no? Un clorimurón, no sé, tal vez 45 días, para que tengamos una idea. Estamos hablando de 218 días. Y de los trabajos que venimos haciendo, ahora tenemos otro ensayo en marcha, pero bueno, como algunos datos preliminares, en un suelo franco arenoso con materia orgánica 2%, que hemos visto que bueno, la mayor susceptibilidad la tiene soja y después girasol. Ahí habíamos probado también sorgo y trigo, no, y sorgo, trigo no, y sorgo. Sorgo no vimos ningún tipo de daño, pero esto con los 100 centímetros cúbicos o dosis por encima de 100 centímetros cúbicos, mientras que cuando usamos 80 gramos, cuando usamos 80 gramos no vimos, afectación de la soja al año subsiguiente, ¿no? Bueno, este es el síntoma que aparece en la soja. Y este es el síntoma, ven, que es un inhibidor de la síntesis de carotenoides, por eso se ven esas clorosis. Después también estuvimos haciendo ensayos de biciclopirone, que es el Acuron. También vemos que tienen largas persistencias y estos eran ensayos de un año para el otro, de siembra de, esto se aplica en maíz y hacíamos la siembra de soja. Vimos daño, pero con doble dosis, no con la dosis simple. Y la soja la vimos como la más sensible. Pero acá sí es interesante pensar, está bien, estos daños nosotros los vimos con doble dosis, pero realmente no tenemos datos con dosis simples en años tan secos como estos, porque estos ensayos los hicimos con precipitaciones altas, también tal vez llovieron mucho, eran de 700, 800 milímetros, eran inclusive años que fueron campañas anteriores que hubo altos registros de precipitaciones, con lo cual tal vez sería interesante hacer algún bioensayo o ver o directamente pensar en la opción de cambiar a girasol o bueno, ver si realmente algún tipo de bioensayo para ver si vemos algún tipo de síntoma de este tipo en soja o no. Bueno, estos eran los ensayos que hicimos y bueno, pueden ver que con la dosis simple girasol no tuvo mermas de rendimiento y en las dosis más altas y esta era una mezcla con gesaprin inclusive, hubo alguna reducción, no era muy importante, pero hubo una reducción acá significativa, y mientras que el sorgo no notamos ninguna diferencia. Y los daños que vemos son estos, ¿no? También una clorosis, pero estos eran en dobles dosis, que
tratamos de rescatar el daño. Lo mismo en sorgo no había, pero esto eran dosis muy altas, o en el costado del ensayo donde se acumula más, y este es el daño sobre soja. Bueno, Fomesafen, yo creo que ¿usaron Fomesafen? ¿Lo han usado en soja? 1 o 2 veces. Es un producto bastante persistente también, estamos hablando de 86 a 100 días, que pueden alargarse con las condiciones que estamos hablando de sequía, y si hacemos dobles dosis vamos a estar en persistencias en definitiva más largas, porque la dosis remanente va a ser mayor. Y la degradación de Fomesafen es degradación microbiana en condiciones anaeróbicas. Restricción a sorgo, no se puede sembrar sorgo. A maíz no es algo, no es concreto. Podría llegar a haber algún problema, porque este año es un año muy particular y por los antecedentes asociados a maíz dulce, pero la verdad es que no se ha demostrado aún claramente el carryover, y la menor susceptibilidad igualmente la ofrecería girasol. Estos son los daños que vemos sobre girasol. Estas son las bandas cloróticas que vemos en un bioensayo de maíz. Esta es una plántula, ahí ven la hojita más finita, esta está muy cerca, pero ahí se ve la maceta, ahí están. Bandas cloróticas en maíz. Y algo interesante es cuando nos vemos en esta situación de lotes que vinieron muy complicados, con muchas mezclas, y sospechamos que haya stacking porque sabemos que hicimos un montón de residuales y que la condición de humedad no fue la mejor, con la cual la degradación microbiana también se debe haber visto limitada. Siempre es mejor que tratemos de hacer algo en ese lote. Ya voy redondeando. Siempre es mejor hacer algo en el lote, porque un suelo desnudo, sin plantas, va a tener menor actividad microbiana que un suelo con una rizosfera activa. Alrededor de las raíces siempre hay una actividad microbiana mayor, con lo cual yo voy a estar promoviendo la degradación de los herbicidas, y también, si hago un cultivo, voy a estar absorbiendo, porque la planta siempre se lleva producto. Y es acá donde otra vez volvemos a pensar, me voy a pasar medio rapidito esto, otra vez volvemos a pensar en los cultivos de cobertura. Si yo vengo con un lote complicado, porque hice Fomesafen, y sí o sí quiero la rotación de maíz, y dudo si voy a tener algún riesgo de carryover o no, o bien biciclopirone, o topramezone, siempre es interesante hacer algo para promover la actividad microbiana y la absorción por parte de las plantas. Así que muchísimas gracias.